Hola, buenos días. Un saludo cordial para ti. Hoy vamos a seguir a Jesús a la sinagoga en Capernaum. Y quiero leer el libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con Jesús. Muchos de sus discípulos decidieron abandonar a Jesús. Estos discípulos habían estado en una capacitación permanente con Jesús, no solamente teórica, sino también práctica. Y ellos habían entendido perfectamente cuáles eran los sacrificios que debían hacer para poder seguir a Jesús. Debían renunciar a sus ambiciones más caras. Debían entregarse completamente a Jesús, dejar el yo a un lado. Debían ser abnegados, mansos y humildes de corazón. Pero muchos de los discípulos decidieron dejarlo. Me parece interesante que el texto bíblico no diga que algunos de sus discípulos, sino que dice que muchos de sus discípulos decidieron darle la espalda, decidieron regresar otra vez a otros trabajos que ellos realizaban. Se olvidaron del maestro. ¿Saben por qué? Porque estos discípulos estaban interesados en los beneficios temporales de esta vida. Muchos de estos discípulos estaban interesados en el poder de Jesús para obrar milagros. Muchos de estos discípulos estaban interesados en ver a Jesucristo como el gran redentor de Israel para liberarlos de los romanos. Pero no estaban interesados en la proclamación del reino de Dios en este mundo. Ellos no estaban interesados en los aspectos espirituales del reino de Cristo. Estaban solo interesados en los aspectos terrenales, en aquellas cosas que les producían placer a ellos, en el estatus que les brindaba el ser discípulo de este gran maestro que hacía tremendos milagros y que multitudes los seguían. Pero cuando tenían que hacer el sacrificio personal, no estuvieron dispuestos a hacerlo. Muchos de los discípulos abandonaron a Jesús. Muchos están haciendo igual que los discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando yo leí este versículo, me preocupó bastante, porque me hizo mirarme a mí mismo, me hizo hacer una reflexión y preguntarme si estoy siguiendo a Jesús por las razones adecuadas. Y te hago la misma pregunta a ti. ¿Estás siguiendo a Jesús por las razones adecuadas? ¿O estás siguiendo a Jesús por los beneficios temporales que te trae seguir a Jesucristo, el gran Maestro, a Jesucristo, el Salvador, a Jesucristo, quien puede hacer milagros en tu vida? Pero entonces, te pregunto en este día, ¿y cuando los milagros no ocurren? Cuando los milagros no pasan, ¿será entonces que tu fe tambalea y decides darle la espalda a Jesús? Jesús se da la vuelta y entonces habla con sus discípulos y les pregunta lo siguiente: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, qué hermosa declaración. Y te invito, mi querido amigo, a que nosotros también tengamos esta misma declaración. También nos presentemos ante Dios con esta misma declaración, reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Si en tu vida hay algunas cosas que te impiden entregarle toda tu vida a Jesucristo, déjalas a un lado. Si hay cosas terrenales que no te permiten entregar todo tu ser a Jesucristo, déjalas de lado. Porque lo que importa aquí es que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, como la salvación que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro
que estás en los cielos. Te pedimos, Señor, perdón si en algún momento alguno de nosotros te hemos dado la espalda. Pero hoy, Señor, queremos reafirmar el reconocimiento de que tú eres el Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo para todos y pido que el Señor los siga colmando de grandes bendiciones todos los días. Hasta luego.